Bienvenidos a Sombras de la Noche, el rincón donde el terror susurra en cada sombra. Antes de sumergirnos en este escalofriante relato, me gustaría saber desde dónde nos están escuchando y a qué hora prefieres sentir el frío del miedo recorrer tu espalda. Déjame leerte en los comentarios. Tus palabras siempre avivan la llama de nuestras historias. Sin más que decir, prepárate para un viaje a lo más profundo de la Sierra del Diablo. Un lugar donde el silencio es un grito y la soledad, un peligro. Comencemos. Mi nombre es Alejandro Guzmán, pero todos me dicen Alejo. Tengo 38 años y he sido cazador desde que era un chamaco de 12, cuando mi padre me enseñó a leer las huellas en la tierra y a respetar el monte. No cazo por diversión, sino por necesidad. En mi familia, un buen venado significa comida para semanas. Vivo en un rancho cerca de la Sierra del Diablo, en Coahuila. Un terreno árido y traicionero, lleno de cerros escarpados, matorrales espinosos y barrancos que parecen tragarse la luz. Este lugar guarda secretos oscuros, y lo que viví hace un año me marcó para siempre. Mi nombre es Alejandro Guzmán, pero todos me dicen Alejo. Tengo 38 años y he sido cazador desde que era un chamaco de 12, cuando mi padre me enseñó a leer las huellas en la tierra y a respetar el monte. No cazo por diversión, sino por necesidad. En mi familia, un buen venado significa comida para semanas. Vivo en un rancho cerca de la Sierra del Diablo, en Coahuila, un terreno árido y traicionero, lleno de cerros escarpados, matorrales espinosos y barrancos que parecen tragarse la luz. Este lugar guarda secretos oscuros, y lo que viví hace un año me marcó para siempre. Como cada noviembre, cuando la temporada de caza comienza, cargué mi rifle, un Winchester 30-30 que heredé de mi padre, preparé mi mochila con lo esencial y me interné en la sierra. Siempre he preferido cazar solo. La soledad del monte me reconforta. Su silencio es un idioma que he aprendido a descifrar con los años. Conozco cada vereda, cada arroyo donde los venados bajan a beber, cada huella que dejan en la tierra suelta. Esa vez no fue diferente, o al menos eso pensé. Llevé agua, unas latas de atún, tortillas envueltas en papel aluminio y mi rifle con 6 cartuchos en la recámara y más en el chaleco. Llegué a mi campamento favorito cerca del mediodía, un claro rodeado de pinos torcidos con una roca grande que usaba como respaldo. Armé una fogata pequeña, saqué mi brújula y marqué el camino. A unos 4 kilómetros al noroeste había un arroyo donde los venados solían aparecer al amanecer. Antes de moverme, revisé el suelo, un hábito que nunca abandono. Un buen cazador lee la tierra como si fuera un libro abierto. Encontré huellas frescas de venado, algunas de jabalí, pero también algo que me hizo fruncir el ceño. Una pisada humana. No era mía, el tamaño era más grande, una huella profunda, como de una bota gruesa con suela ancha, del tipo que usan los leñadores o los soldados. Me inquietó, pero no le di demasiada importancia. Podía ser otro cazador, aunque en esa parte de la sierra casi nadie se aventuraba solo. Decidí seguir mi plan, pero con un nudo en el estómago que no podía ignorar. Me dirigí a una zona elevada entre 2 cerros, un punto estratégico con vista al arroyo, y me instalé a esperar, oculto entre los matorrales, con el rifle listo. Pasaron horas, el sol comenzó a teñirse de un naranja ardiente, y el aire se volvió más frío, un frío que se colaba bajo mi chamarra como un susurro helado. Vi movimiento a lo lejos. Un venado joven, de apenas un año, demasiado pequeño para cazarlo. No valía la pena gastar un cartucho. Seguí esperando, mi respiración lenta, mis músculos tensos, mientras el sol se ocultaba detrás de los cerros, dejando el cielo teñido de un rojo sangriento que parecía un mal augurio. Justo cuando la luz comenzaba a desvanecerse, escuché un crujido detrás de mí, un sonido seco que me heló la sangre.
Me quedé inmóvil, girando la cabeza lentamente, mis ojos escudriñando la penumbra. No vi nada, pero el sonido venía de unos arbustos a unos 5 metros de distancia. Podía ser un zorro, un coyote, pensé, intentando calmarme, pero algo en mi interior me susurraba que no era tan simple. El crujido se repitió, no una, sino varias veces, una serie de pasos lentos, deliberados, como si algo o alguien se moviera con cuidado, acechándome. Mi corazón latía con un ritmo frenético, mis manos apretando el rifle con fuerza. No disparé. No quería malgastar una bala sin estar seguro de qué era. Esperé en silencio, con el cuerpo tenso, los sentidos agudizados, pero los minutos pasaron y el ruido cesó. Cuando la noche cayó por completo, decidí regresar al campamento. Caminé con la linterna apagada, guiándome por la luz plateada de la luna y por la memoria de mis propios pasos, cada crujido bajo mis botas resonando como un eco en el silencio opresivo de la sierra. Al llegar al campamento, algo me detuvo en seco, un detalle que me heló la sangre hasta los huesos. La fogata, que había apagado cuidadosamente cubriéndola con tierra antes de irme, estaba encendida de nuevo, las llamas danzando con un brillo siniestro en la oscuridad. No entendía cómo era posible. El aire estaba quieto, sin viento que pudiera haber reavivado las brasas. Me acerqué con el rifle en alto, inspeccionando a mi alrededor, mi respiración acelerada mientras el miedo se colaba bajo mi piel como un veneno helado. El silencio era absoluto, un mutismo que aplastaba el aire con su peso. Me agaché junto al fuego y entonces lo vi. Al lado de las llamas, en la tierra suelta, había una pisada, la misma huella de bota gruesa que había encontrado antes. Alguien había estado en mi campamento mientras yo no estaba. No soy un hombre que se asuste fácilmente. He enfrentado pumas, he caminado por barrancos en noches sin luna, pero esa noche sentí un terror primitivo que no podía controlar. No encendí más fuego. No quería delatar mi posición. Me cubrí con mi chamarra, me acosté con el rifle entre las manos y cerré los ojos, pero el sueño no llegaba. Cada sonido, cada susurro del viento entre los pinos me ponía los nervios de punta. Por la madrugada desperté de golpe, un ruido claro y nítido rompiendo el silencio. Pasos que me rodeaban, lentos, calculados, como si alguien o algo caminara en círculos alrededor de mi campamento. Me quedé quieto, intentando controlar mi respiración, mi cuerpo temblando mientras miraba hacia el cielo. La luna brillaba entre las ramas, su luz plateada iluminando apenas lo suficiente para ver sombras moviéndose en la periferia de mi visión. No era un animal. Los pasos eran demasiado precisos, demasiado humanos. Me incorporé lentamente con el rifle listo y hablé con una voz que temblaba de miedo. ¿Quién anda ahí? Silencio. Los pasos se detuvieron, pero el aire se volvió más pesado, un peso que me aplastaba el pecho. Permanecí así por largos minutos, con el dedo en el gatillo, el corazón martillando en mi pecho, hasta que el viento regresó y los grillos volvieron a cantar, un sonido que me dio un alivio momentáneo. Esperé hasta el amanecer, sin moverme, sin cerrar los ojos, el miedo consumiéndome como un fuego lento. Cuando los primeros rayos del sol tiñeron el cielo de un gris pálido, decidí que no me quedaría ni un minuto más en ese lugar. Algo estaba mal, terriblemente mal, en esa sierra. Empaqué mi mochila con manos temblorosas, apagando las brasas de la fogata que no debería haber estado encendida, y emprendí el camino de regreso. Pero mientras caminaba, lo vi, a unos 100 metros de mí, entre los pinos, una figura, inmóvil, observándome. Era un hombre alto, vestido con ropa oscura, su rostro oculto en las sombras, pero su silueta era inconfundible, un espectro que parecía fundirse con los árboles. Apunté el rifle, mi respiración entrecortada, pero no disparé. El hombre no se movió.
su presencia helándome la sangre. Di un paso atrás, luego otro, alejándome lentamente, mis ojos fijos en él. Parpadeé, y cuando volví a mirar, la figura ya no estaba, como si se hubiera desvanecido en el aire. Corrí hasta mi camioneta, sudando frío, el terror consumiéndome mientras el eco de esos pasos resonaba en mi mente. Llegué al vehículo antes del mediodía, mi cuerpo temblando sin control, y arranqué sin mirar atrás. Nunca supe quién o qué fue lo que me siguió esa noche. No encontré rastros de campamentos cercanos, ni escuché reportes de cazadores perdidos. Solo sé una cosa: en esa sierra yo no era el único cazador. Regresé al rancho y le conté mi historia a mi hermano Tomás, que tiene 35 años, y a un amigo cercano, Vicente, otro cazador con quien he salido varias veces. No sabían qué pensar. Algunos decían que podía ser un leñador vigilando sus tierras, aunque en esa zona no había propiedades privadas. Otros mencionaron la posibilidad de un migrante perdido o un bandido, pero ninguna explicación me convencía. Algo no me dejaba en paz. Un presentimiento oscuro que me susurraba que lo que había encontrado en la Sierra del Diablo no era humano. Unas semanas después, decidí volver. No estaba loco, ni quería probar mi valentía. Necesitaba respuestas. Esta vez no fui solo. Convencí a Tomás y a Vicente de acompañarme. Salimos bien equipados: rifles, machetes, más provisiones y una radio de onda corta por si algo salía mal. Llegamos al mismo lugar, pero algo estaba diferente. El suelo donde había visto la fogata encendida estaba intacto, como si nunca hubiera estado allí, un detalle que me heló la sangre. Pero en el camino al arroyo, las huellas volvieron, las mismas botas anchas, frescas, como si alguien hubiera pasado por allí hace apenas unas horas. Nos instalamos antes del atardecer, turnándonos para vigilar. La primera noche fue tranquila, con los sonidos normales de la sierra. El aullido lejano de un coyote, el crujir de las ramas bajo el peso de los animales nocturnos. Pero la segunda noche, todo cambió. Yo estaba de guardia, el fuego pequeño para no atraer atención, cuando lo escuché. El mismo crujido de ramas, los mismos pasos lentos, acechantes. Hice una seña a Tomás y a Vicente, que despertaron en silencio, agarrando sus rifles. Esperamos, con el corazón latiendo con un ritmo frenético, mientras el sonido se acercaba, un eco que resonaba como un lamento en la oscuridad. De pronto un sonido nos congeló a los tres, un silbido largo y pausado que resonó desde el fondo de la cañada, un eco que parecía humano, pero que no tenía nada de natural. No era el canto de un ave nocturna, ni el aullido de un coyote. Era algo deliberado, un sonido que perforaba el silencio de la sierra como un cuchillo helado. Vicente se puso de pie de un salto, cargando su rifle con manos temblorosas, su rostro pálido bajo la luz titilante del fuego. «¿Quién anda ahí?», gritó, su voz quebrándose de miedo. Pero el silencio que siguió fue aún más aterrador, un mutismo que aplastaba el aire con su peso. Tomás y yo nos miramos, nuestros ojos cargados de un terror que no podíamos ocultar. «Puede ser un pastor», murmuré, intentando encontrar una explicación lógica, pero ni yo mismo me creía. A esas horas, en esa sierra, nadie silbaba, nadie se atrevía a romper el silencio de la noche. Los minutos pasaron, cada segundo una eternidad, y el sonido no se repitió. Pero ninguno de nosotros se relajó. Nos quedamos en vela, con los rifles en las manos, el fuego proyectando sombras que danzaban como espectros en los árboles, cada crujido del viento haciéndonos saltar de miedo. Al amanecer, con los primeros rayos del sol tiñendo el cielo de un gris pálido, revisamos el perímetro del campamento, nuestros pasos temblorosos mientras buscábamos alguna pista de lo que había pasado. Encontramos más huellas, las mismas botas anchas, pero esta vez no estaban solas.
Alrededor del campamento, alguien había clavado ramas en el suelo, formando un círculo irregular. Un círculo que nos rodeaba como una advertencia siniestra. No eran ramas caídas por el viento. Habían sido arrancadas y colocadas con intención. Un mensaje que nos heló la sangre. Vicente escupió al suelo, su rostro pálido mientras murmuraba: «Nos están marcando». «¿Quién?», pregunté, mi voz temblando de desesperación. Pero él no respondió, sus ojos fijos en las ramas, un terror primitivo reflejado en su mirada. Decidimos no quedarnos ni un minuto más. Recogimos nuestras cosas con manos temblorosas, apagando el fuego con tierra, y emprendimos el camino de regreso antes de que el sol terminara de salir. Pero mientras caminábamos, algo nos detuvo en seco, un detalle que me revolvió el estómago. A unos 20 metros del camino, en un claro entre los pinos, había un venado muerto, su cuerpo intacto, sin heridas de bala, sin marcas de un depredador. Estaba allí, con los ojos abiertos, la lengua colgando, como si algo lo hubiera estrangulado con una fuerza inhumana. Nos miramos en silencio, el terror consumiéndonos mientras el aire se volvía más pesado, un peso que nos aplastaba el pecho. No dijimos nada. No había palabras para describir el horror que sentíamos. Subimos a las camionetas y arrancamos, el motor rugiendo en el silencio de la sierra, mientras el eco de ese silbido resonaba en mi mente como un lamento eterno. Después de esa noche, ninguno de nosotros volvió a la Sierra del Diablo. Tomás y Vicente no hablan del tema, pero sé que tampoco han olvidado. A veces, cuando estoy solo en el rancho, me parece escuchar pasos en la distancia, un crujido que me hiela la sangre, y me pregunto si algo sigue allí, acechando entre los árboles, marcando la tierra con huellas que no desaparecen, esperando a que otro cazador solitario cruce su camino. Regresamos al rancho en silencio, el trayecto lleno de una tensión que no podíamos sacudirnos. Al llegar, mi madre nos recibió con una mirada preocupada, sus ojos oscuros escudriñando nuestros rostros pálidos. «¿Qué les pasó?», preguntó, su voz temblando de inquietud. No supe qué responder. ¿Cómo explicarle algo que ni yo mismo entendía? «Nada, ma», murmuré, pero mi voz se quebró, traicionando el miedo que aún me consumía. Esa noche me encerré en mi cuarto, el rifle a mi lado, incapaz de cerrar los ojos, el terror susurrándome al oído que lo que había encontrado en la sierra no se quedaría allí. Días después, mientras revisaba mi equipo, encontré algo que me heló la sangre hasta los huesos. En el fondo de mi mochila, envuelto en un trapo viejo, había un pequeño hueso, un hueso que no parecía de animal sino humano, con marcas de arañazos que parecían hechas por uñas largas y afiladas. No recordaba haberlo recogido, no recordaba haberlo visto antes, pero allí estaba, un recordatorio siniestro de que algo me había seguido, algo que quería que supiera que no estaba a salvo, ni siquiera en mi propio hogar. Mi nombre es Santiago Morales y tengo 45 años. Lo que voy a contarles ocurrió hace 3 años, durante una cacería en lo más profundo de la Sierra del Diablo, en Chihuahua. No lo he compartido con muchas personas porque, para ser honesto, todavía hay noches en las que despierto con el corazón acelerado, sudando frío, recordando lo que vivimos en ese lugar maldito. No sé qué fue lo que nos acechó en aquel bosque, pero sé que estuvimos a un paso de no salir con vida. Todo comenzó cuando mi compadre Emilio, un hombre de 40 años con quien he cazado desde que éramos chamacos, propuso la idea de cazar en un lugar nuevo. Siempre íbamos a la misma zona, cerca del rancho de su tío, un terreno que conocíamos como la palma de nuestra mano, pero esta vez Emilio quería algo más desafiante. Había escuchado de un viejo en el pueblo sobre un valle remoto, escondido entre montañas escarpadas, donde la fauna era abundante y las presas eran grandes, venados de cornamentas imponentes que podían alimentar a una familia por semanas.
Se necesitaban permisos especiales para entrar, pero Emilio tenía contactos y consiguió lo necesario. No me entusiasmaba la idea. Algo en mi interior me susurraba que no era un buen plan. Pero la emoción de Emilio era contagiosa. Y al final acepté. Éramos 5 en total. Emilio, su primo Julián, un hombre de 37 años que siempre estaba listo para una aventura. Un viejo cazador llamado Don Fermín, de 62 años, con más experiencia que todos nosotros juntos. Mi hermano menor Luis, de 42 años, tan curtido en el monte como yo. Y yo mismo. Todos éramos cazadores experimentados, acostumbrados a pasar días en la sierra, enfrentando el frío, el hambre y los peligros del bosque. Nos preparamos bien. Rifles cargados, municiones de sobra, comida enlatada, radios de corto alcance, linternas de alto alcance, una tienda de campaña grande y sacos de dormir para soportar las noches heladas. El viaje hasta el lugar nos tomó casi 2 días, primero en camioneta por caminos de terracería que serpenteaban entre cerros interminables, y luego a pie, cargando nuestras mochilas al hombro. Cuando llegamos al valle, la primera impresión fue imponente, casi abrumadora. Árboles gigantescos se alzaban como centinelas oscuros, sus ramas retorcidas proyectando sombras que parecían moverse solas. El silencio era absoluto. Un mutismo que se colaba bajo la piel como un veneno helado, y el aire, aunque puro, tenía un peso extraño, como si el bosque entero contuviera la respiración. Nos instalamos en un claro cerca de un arroyo seco, armando la tienda con manos rápidas mientras el sol comenzaba a ocultarse detrás de las montañas, tiñendo el cielo de un rojo sangriento que parecía un mal augurio. El primer día todo parecía normal. Caminamos por los alrededores, buscando huellas de venado o jabalí, y encontramos algunas pistas prometedoras. Decidimos que al día siguiente nos separaríamos en parejas para cubrir más terreno. En la madrugada del segundo día, algo nos despertó. Un ruido seco que resonó en el silencio como un trueno, como si alguien hubiera golpeado un tronco con una piedra. Salí de la tienda con la linterna en una mano y el rifle en la otra, apuntando en todas direcciones, mi corazón latiendo con un ritmo frenético mientras el frío de la noche me calaba los huesos. No vi nada, solo árboles y sombras que danzaban bajo la luz de la luna. Seguramente un animal, murmuró don Fermín volviendo a meterse en su saco de dormir, pero su voz temblaba, y supe que no estaba tan seguro como quería parecer. A la mañana siguiente encontramos algo que nos heló la sangre. A unos metros del campamento había una cuerda gruesa atada entre 2 árboles, una trampa rudimentaria, del tipo que se usa para capturar animales pequeños, pero estaba colocada en un sitio extraño, casi como si alguien la hubiera dejado allí para asustarnos. ¿Alguien más está cazando aquí?, preguntó Luis, su voz cargada de inquietud mientras examinaba la cuerda. Don Fermín se acercó frunciendo el ceño, sus manos ásperas tocando la cuerda con cuidado. No es de cazador común, dijo, su tono grave resonando como un presagio. Esto es de trampero, pero de los viejos, los que no quieren que la gente se meta en sus tierras. ¿Crees que nos están avisando que nos larguemos?, pregunté sintiendo un escalofrío que me recorrió la espalda como un cuchillo helado. Puede ser, respondió don Fermín, pero había algo en su mirada, un brillo de miedo que no podía ocultar. Decidimos seguir con la cacería, pero nos mantuvimos alerta, nuestros sentidos agudizados mientras el bosque parecía observarnos desde cada rincón. Nos dividimos en equipos, Emilio con Julián y yo con Luis. Don Fermín se quedó en el campamento, diciendo que prefería vigilar nuestras cosas. Luis y yo avanzamos por un sendero estrecho, siguiendo huellas frescas de venado que encontramos cerca del arroyo. Después de un par de horas, llegamos a una pequeña pradera donde las huellas eran más claras, profundas, señal de un animal grande. Justo cuando estábamos listos para preparar el rifle, Luis se detuvo en seco,
su rostro pálido mientras susurraba: «Santi, ¿ves eso?». Seguí su mirada y mi estómago se encogió de terror. A unos metros de nosotros, colgando de un árbol, había una especie de espantapájaros, pero no estaba hecho de paja ni de trapos. Era una figura grotesca, cosida con piel de animal y huesos, el cuero unido con hilo grueso, y en lugar de ojos, tenía 2 cuencas de venado insertadas en un cráneo que no podía identificar. Nos miramos sin decir palabra, el horror consumiéndonos mientras el bosque permanecía en un silencio sepulcral. «Esto no es obra de un cazador común», murmuré, mi voz temblando mientras el miedo se colaba bajo mi piel. «Vámonos de aquí», susurró Luis, y no hizo falta que lo dijera 2 veces. No disparamos ni un solo tiro. Regresamos al campamento de inmediato, nuestros pasos acelerados mientras el bosque parecía cerrarse a nuestro alrededor, las ramas de los árboles susurrando como si nos advirtieran. Cuando llegamos, encontramos a don Fermín revisando otra trampa, esta vez mucho más grande, con un mecanismo de estacas afiladas que parecían diseñadas para herir a algo más grande que un animal. «Esto no es normal», dijo en voz baja, su rostro pálido mientras nos miraba con ojos cargados de un terror que no podía ocultar. «No es una trampa para animales». Julián y Emilio regresaron un par de horas después, sus rostros demacrados, sus ojos llenos de un miedo que reflejaba el nuestro. Habían encontrado más trampas, y algo peor. Huellas humanas alrededor de ellas, huellas frescas, como si alguien nos hubiera estado vigilando todo el tiempo. «Alguien nos está siguiendo», dijo Emilio, su voz quebrándose mientras apretaba su rifle con fuerza. Decidimos empacar e irnos al amanecer. No valía la pena arriesgar nuestras vidas por un venado. Pero esa noche fue la peor de mi vida, un infierno que aún me persigue en cada rincón de mi alma. Cerca de la medianoche, escuchamos pasos alrededor del campamento. Pasos lentos, deliberados, como si alguien caminara en círculos, acechándonos desde la oscuridad. Nos agrupamos junto al fuego, rifles en mano, nuestros corazones latiendo con un ritmo frenético mientras el miedo nos consumía. De pronto, un sonido seco nos hizo saltar. Algo cayó desde los árboles. Una figura grotesca hecha con ramas y piel de animal. Un muñeco macabro que parecía mirarnos con ojos vacíos. No tuvimos tiempo de reaccionar. Desde la oscuridad, una voz ronca susurró algo que ninguno entendió. Un sonido que nos heló la sangre hasta los huesos. Luis encendió su linterna y la apuntó al bosque. Y lo que vimos nos dejó paralizados de terror. A unos metros, entre los árboles, una silueta delgada nos observaba, inmóvil, su figura apenas visible bajo la luz de la luna. No se movía, solo estaba allí, mirándonos con una intensidad que perforaba el alma. «¡Vete!», gritó Emilio, disparando al suelo, el estruendo resonando en la sierra como un trueno. La figura no reaccionó, simplemente se desvaneció en la oscuridad, como si nunca hubiera estado allí. Nadie durmió esa noche, el terror consumiéndonos mientras el bosque parecía susurrar nuestro destino. Antes del amanecer, recogimos nuestras cosas y salimos de allí lo más rápido que pudimos, sin importar dejar cosas atrás. El camino de regreso fue tenso, cada crujido del bosque haciéndonos saltar, la sensación de que algo nos seguía persiguiéndonos como una sombra implacable. Cuando llegamos a las camionetas, don Fermín dijo algo que me dejó helado. «Este bosque no es de nosotros, nunca lo fue». Nadie discutió. Nos subimos y arrancamos sin mirar atrás, el eco de esa voz ronca resonando en mi mente como un lamento eterno. Mi nombre es Víctor Salazar y tengo 50 años. Lo que voy a contarles sucedió hace más de 15 años, en los montes espesos de la Huasteca Potosina, un lugar donde la selva es tan densa que parece tragarse la luz del sol. Para ese entonces, yo era un cazador experimentado
criado en una familia de campesinos que me enseñó desde niño a manejar el machete, a leer los rastros de los animales y a sobrevivir en la selva. Nunca le tuve miedo a la oscuridad, ni a los rumores de aparecidos que los viejos contaban en las noches de fogata, historias que siempre creí que eran puro cuento para asustar a los chamacos. Pero hubo una cacería que me hizo dudar de todo, que me hizo sentirme menos hombre y más presa. Un terror que aún me persigue en las noches más oscuras. Había salido antes del amanecer, con mi rifle al hombro, buscando venados. No era la primera vez que cazaba en ese monte. Lo conocía como la palma de mi mano. Sabía dónde estaban los pasos de agua, dónde dormían los jabalíes y cómo seguir el viento para que no me oliera. Caminé durante horas sin mucha suerte. El sol ya estaba en su punto más alto, quemándome la nuca, cuando escuché algo moverse entre la maleza, un crujido que resonó como un susurro en el silencio opresivo de la selva. Me agaché, quedándome quieto como una piedra, el viento soplando leve, moviendo las ramas con un murmullo inquietante. Lo vi, un venado joven, con su pelaje rojizo brillando entre los árboles, pastando desprevenido a unos metros de mí. Lentamente apunté con mi rifle, un Remington 700 que había sido mi compañero por años. Solté el aire con cuidado y apreté el gatillo. El disparo retumbó en el monte, un estruendo que rompió el silencio como un trueno, y el venado saltó, cayendo de lado con un golpe seco. Pero algo no cuadraba. No hubo bramido de dolor, ni el sonido de su cuerpo golpeando el suelo. Corrí hasta donde debía estar, mi corazón latiendo con un ritmo frenético, pero no había nada, ni rastro del venado. El monte quedó en un silencio sepulcral. Ni pájaros, ni insectos, solo mi respiración acelerada y el eco del disparo disipándose entre los árboles. No me asusté de inmediato. Pensé que tal vez había fallado el tiro, que el animal había logrado escapar. Pero cuando revisé el suelo, encontré gotas de sangre, no muchas, pero suficientes para saber que lo había herido. Seguí el rastro, atento a cualquier ruido, el sol quemándome la piel mientras el sudor me corría por la frente. La sangre llevaba cuesta arriba, entre troncos caídos y raíces torcidas, un camino que parecía perderse en la selva. Pero de pronto el rastro se interrumpió de golpe, como si el venado se hubiera desvanecido en el aire. Fue entonces cuando lo sentí, un cosquilleo helado en la nuca, una sensación clara y nítida de que alguien o algo me observaba desde las sombras. Giré lentamente la cabeza, escudriñando entre los árboles, mi rifle listo en las manos, pero no vi nada. El aire se sentía pesado, un peso que me aplastaba el pecho, como si la selva entera contuviera la respiración. Di un paso atrás, y entonces lo escuché. Un crujido suave, apenas audible, como de hojas secas aplastadas por un pie. Tragué saliva, mi corazón martillando en mi pecho, y levanté el rifle, apuntando a la maleza. No disparé, no aún. Algo se movió entre las sombras, a unos metros de distancia, un destello fugaz, como si unos ojos oscuros reflejaran la luz del sol. Mi instinto me gritó que me fuera de allí, un terror primitivo que me heló la sangre hasta los huesos. Decidí dar la vuelta y regresar por donde vine, caminando con calma, sin apresurarme, pero a los pocos metros lo escuché otra vez. Pasos, no los míos, no los de un animal pesado, ni los sigilosos de un felino. Eran pasos deliberados, detrás de mí, siguiendo mi ritmo. Me detuve en seco, y el sonido cesó, el aire quieto, ni siquiera el viento soplando entre los árboles. Volví a caminar, y los pasos se reanudaron, un eco que resonaba como un tambor de guerra. Cuando me movía, se movían. Cuando me detenía, se detenían. Me agaché y apoyé la mano en la tierra, sintiendo las vibraciones, un temblor que me confirmó que algo grande, algo que no se movía con la naturalidad de un animal, me seguía. La sangre se me heló
en las venas cuando escuché algo nuevo, algo que me revolvió el estómago. Una voz, no, muchas voces, susurros, palabras ininteligibles que parecían provenir de todas partes y de ninguna. No eran rezos, ni cánticos, eran murmullos bajos, como si la selva hablara entre sí, cuchicheando secretos oscuros de los que yo no debía enterarme. No aguanté más. Corrí, mis piernas moviéndose sin control, esquivando ramas y raíces, las hojas rasgándome los brazos mientras el terror me consumía. Corrí sin mirar atrás, sin saber si aquello me seguía, el aire pesado aplastándome con cada paso. De pronto el suelo desapareció bajo mis pies. Caí, rodando por una pendiente empinada, mi cuerpo golpeándose contra raíces y piedras hasta que me estrellé contra algo sólido. Mi cabeza dio contra una roca y todo se volvió negro, un abismo que me tragó con un rugido silencioso. Desperté aturdido, la luz del sol filtrándose entre las ramas, un dolor punzante en la frente. Me llevé una mano a la cabeza y sentí la piel húmeda, pegajosa en la sangre. Me incorporé con dificultad, mirando a mi alrededor. El monte estaba diferente, los árboles más gruesos, sus raíces más retorcidas. El aire olía a podredumbre, un hedor que me revolvió el estómago. Fue entonces cuando me di cuenta de lo peor. No reconocía el lugar. Había crecido en ese monte, lo conocía como la palma de mi mano, pero ese sitio no debería existir. Tomé mi rifle, que milagrosamente seguía a mi lado, y me puse de pie, mi cuerpo temblando mientras el miedo me consumía. Di un paso, y el suelo pareció moverse, un temblor leve, casi imperceptible, pero lo sentí, un eco que resonaba como un lamento. Y entonces, la voz, una voz que me heló la sangre hasta los huesos. No era tuyo. Me quedé paralizado, mi respiración entrecortada mientras miraba a mi alrededor. No vi a nadie, no había nadie, pero la voz estaba allí, baja, profunda, como si viniera desde el mismo suelo, un susurro que perforaba el silencio como un cuchillo. No lo pensé dos veces. Corrí de nuevo, moviéndome a ciegas, sin saber si iba en la dirección correcta, sin saber si la selva jugaba conmigo. Corrí hasta que escuché algo familiar. El río, un sonido que me dio un atisbo de esperanza. Seguí el murmullo del agua hasta que encontré un sendero que reconocí, un camino que llevaba al pueblo. No miré atrás, no quería saber si algo me seguía. Cuando llegué al pueblo, ya era de noche, mi cuerpo tambaleándose mientras el agotamiento y el miedo me consumían. Me desplomé frente a mi casa, el rifle cayendo de mis manos con un golpe seco. Nunca supe qué fue lo que me siguió en el monte. Nunca encontré al venado. Solo sé que desde aquel día no he vuelto a cazar, porque aprendí algo en la selva. Hay cosas que no nos pertenecen, y a veces, cuando crees que eres el cazador, solo eres una presa más. Mi esposa, Clara, me recibió con un abrazo, su rostro pálido mientras me veía entrar, cubierto de tierra y sangre. «Víctor, ¿qué te pasó?», preguntó, su voz temblando de preocupación. «Me caí en el monte». Mentí, incapaz de decirle la verdad, porque ni yo mismo la entendía. Cuando me desabroché la camisa para cambiarme, noté algo que me dejó helado. Arañazos, no raspones de ramas o espinas, sino marcas largas, delgadas, como si alguien me hubiera arañado con uñas afiladas. Clara se persignó al verlas, sus ojos llenos de temor. «Eso no es de una caída, mi amor», susurró, su voz quebrándose mientras el miedo la consumía. No respondí. Esa noche no dormí. Cada vez que cerraba los ojos, veía sombras moviéndose entre los árboles. Y algo peor. El eco de esa voz no era tuyo, resonando en mi mente como un lamento eterno. Mi nombre es Gabriel Ortiz y tengo 47 años.
Lo que voy a contar no es una historia de fantasmas ni una leyenda de monte. Es algo que me pasó hace casi 8 años, cuando aún me dedicaba a la cacería con pasión. Desde entonces, no he vuelto a disparar un rifle, ni he pisado un bosque con la misma confianza de antes. Vivo en un rancho a las afueras de un pueblo en la sierra de Durango, un lugar donde crecí conociendo cada sendero, cada arroyo, cada secreto que la tierra guarda. La cacería era mi vida. Sabía leer el suelo como otros leen un libro. Distinguir si una rama se rompió por el viento o por el paso de un animal. Pero lo que viví en ese monte me enseñó que hay cosas que no se pueden rastrear, cosas que te cazan a ti. Era principios de diciembre, la mejor temporada para cazar venados, cuando el frío comienza a apretar y los animales bajan de los cerros en busca de agua. Ese día había salido solo, como siempre prefería. Llevaba mi rifle, un .30 Seroso 6, que había sido mi compañero por años, una mochila con agua, un poco de carne seca y una chamarra gruesa para soportar el frío de la sierra. No esperaba que la jornada fuera diferente a cualquier otra. Mi plan era simple: encontrar un venado, cazarlo y regresar al rancho antes del anochecer. Pasé la mañana recorriendo el monte, mis pasos silenciosos mientras el sol se alzaba lentamente, tiñendo el cielo de un naranja pálido que contrastaba con el gris de los cerros. Cerca del mediodía, encontré un rastro fresco, huellas grandes, profundas, un macho adulto, sin duda. Seguí el rastro por casi 1 hora, avanzando con cuidado entre los árboles, mi respiración controlada mientras el sudor me corría por la frente. Finalmente lo vi, un ciervo hermoso, de al menos 8 puntas en la cornamenta, pastando en una pequeña cañada, ajeno a mi presencia. Me acomodé detrás de un tronco caído, contuve el aliento y jalé el gatillo. El disparo resonó en el monte, un estruendo que rompió el silencio como un trueno, y el venado brincó, herido, saliendo disparado hacia la maleza. Sabía que no iría lejos. Lo había alcanzado en el costado, un tiro limpio que lo derribaría en minutos. Dejé pasar un momento, asegurándome de que el animal no estuviera demasiado alerta, y fui tras él, siguiendo el rastro de sangre que dejaba en la tierra. Al principio, la sangre era clara y espesa, un camino fácil de seguir, pero luego empezó a espaciarse, las gotas haciéndose más pequeñas, más escasas. Me preocupé. Si no lo encontraba pronto, se metería en el monte más denso y sería imposible hallarlo antes de que cayera la noche. Caminé unos 20 minutos, el sol quemándome la nuca, hasta que llegué a una pendiente rocosa. La sangre seguía bajando por allí, así que descendí con cuidado, mis botas resbalando en las piedras sueltas mientras el aire se volvía más pesado, un peso que me aplastaba el pecho con cada paso. Al fondo de la pendiente el rastro me llevó hasta la entrada de una cueva, un hueco oscuro en la roca que parecía un ojo ciego mirándome desde la montaña. No me gustó. Las cuevas en la sierra no son cosa de juego. Pueden ser madrigueras de pumas, nidos de serpientes o esconder cosas peores, como personas que no quieren ser encontradas. Pero el venado estaba adentro. Vi gotas de sangre frescas en la entrada, un rastro que no podía ignorar. No podía dejarlo allí, no después de haberlo herido. Encendí mi linterna, una vieja Maglite que siempre llevaba conmigo, y entré con el rifle listo, mi corazón latiendo con un ritmo frenético mientras el frío de la cueva me envolvía como un manto helado. La cueva era más grande de lo que parecía desde fuera. Un túnel que se adentraba en la montaña como una garganta oscura. El aire era espeso, con un olor a humedad y tierra podrida que me revolvió el estómago. Avancé despacio, iluminando las paredes rugosas con la linterna, cada paso resonando en el silencio como un eco siniestro. A unos metros dentro, vi sangre en el suelo. El venado había estado allí, pero ya no estaba. Entonces, vi algo que me hizo detenerme en seco,
Un detalle que me heló la sangre hasta los huesos. Había huellas, no de venado, ni de ningún animal que reconociera. Eran marcas humanas, pero raras, como si alguien caminara descalzo, pero con los dedos demasiado largos, demasiado retorcidos. Sentí un frío en el estómago, un terror primitivo que me susurró que me fuera de allí, pero mi orgullo me empujó a seguir. Algo había arrastrado al venado más adentro y necesitaba saber qué era. Seguí las marcas con cautela, el túnel estrechándose hasta que tuve que agacharme para pasar. Mi respiración acelerada mientras el miedo se colaba bajo mi piel. El suelo cambió, la tierra volviéndose más blanda, casi lodosa, y entonces lo vi. El venado, o lo que quedaba de él. Su cuerpo estaba abierto en canal, pero no de una forma natural, no como lo haría un depredador. Parecía que algo lo había diseccionado, las costillas partidas con una precisión escalofriante, los órganos removidos con un cuidado inquietante, algunos colocados a un lado como si fueran trofeos macabros. El olor era insoportable, un hedor a muerte que me hizo retroceder, pero lo peor no era eso. Junto al cadáver, en la pared de la cueva, había símbolos grabados en la roca, formas geométricas, líneas entrelazadas y espirales que parecían moverse bajo la luz de mi linterna. Un baile siniestro que me perforó el alma. Sentí que me observaban, un peso invisible que me aplastó el pecho mientras el terror me consumía. Fue entonces cuando escuché el sonido, un susurro, como el roce de algo contra la piedra. Un sonido que no venía de un punto fijo, sino de todas partes, como si la cueva misma respirara. Un lamento que me heló la sangre hasta los huesos. Mi instinto me gritó que me fuera. Un terror que me consumió mientras retrocedía, apuntando con el rifle a la oscuridad. Algo se movió más allá del alcance de mi luz. Un movimiento rápido. Un destello que no era animal, ni humano. Salí de allí lo más rápido que pude, sin dejar de apuntar hacia la oscuridad, mi corazón martillando en mi pecho, mientras el eco de ese susurro resonaba en mi mente. Cuando por fin vi la luz del día, me giré y disparé 2 veces a la entrada de la cueva, el estruendo resonando en la sierra como un grito de desesperación, como si eso pudiera cerrar lo que fuera que había dentro. Corrí sin mirar atrás, el terror consumiéndome mientras el monte parecía cerrarse a mi alrededor. Nunca le conté a nadie lo que vi. Si alguien más sabía de esa cueva, nunca lo mencionó. Dejé la cacería poco después, me alejé del monte, del rifle, de todo eso. Pero a veces, en las noches, cuando todo está en silencio, juro que escucho aquel susurro otra vez. Un lamento que me persigue como si algo todavía me estuviera buscando. Los primeros días después de la cueva no dormí bien. Soñaba con el venado, con el hedor de sus entrañas abiertas y con esos símbolos que parecían moverse en la piedra. Pero lo peor eran los sonidos. Despertaba en la madrugada, convencido de que algo estaba susurrando en la oscuridad de mi cuarto. Me levantaba, recorría el rancho con la escopeta en mano, pero no había nada, solo el silencio opresivo de la noche. Pensé en regresar a la cueva, pero algo en mi interior me lo prohibía. No tenía miedo de un animal, ni de un hombre. Era otra cosa, una sensación de que si volvía, no saldría otra vez. Pasaron los meses. Traté de olvidarlo, pero el terror no se iba. En abril, un vecino del rancho, don Esteban, de 55 años, desapareció. Era un hombre fuerte, un buen cazador, que salió una mañana a revisar sus trampas y nunca regresó. Al principio la gente pensó que se había caído en una barranca o que un puma lo había agarrado desprevenido. Un grupo de nosotros se organizó para buscarlo, dividiéndonos en parejas. A mí me tocó con don Raúl, un viejo curtido por el monte de 60 años, que conocía la sierra como nadie. Caminamos todo el día revisando barrancas y arroyos, el sol quemándonos la piel mientras el cansancio nos consumía. Al tercer día de búsqueda, encontramos su mochila, enredada entre unas ramas secas cerca de la entrada de una cañada.
Dentro había un poco de carne seca, un encendedor y su navaja, pero lo extraño era que la mochila estaba abierta, como si alguien hubiera revisado su contenido. A unos metros de allí, don Raúl señaló algo en el suelo, un detalle que me heló la sangre. Eran huellas, no de botas, sino las mismas marcas que vi en la cueva, dedos largos, retorcidos, inhumanos. No dije nada, pero sentí el estómago apretarse, el terror consumiéndome mientras el eco de ese susurro resonaba en mi mente. Seguimos el rastro, pero no llegó a ningún lado. Se desvanecía entre las rocas, como si lo que lo dejó se hubiera desvanecido en el aire. Esa noche, cuando nos reunimos con los demás, nadie quiso decirlo en voz alta, pero todos lo sabíamos. Don Esteban no se había perdido, algo lo había llevado. Pasaron semanas, la búsqueda terminó, su familia hizo una misa y la gente dejó de hablar del tema. Pero una noche, cuando volvía al rancho después de unas cervezas en el pueblo, vi algo que me heló la sangre. Iba en mi camioneta por el camino de terracería cuando los faros iluminaron algo parado en la orilla. Un venado, pero no cualquier venado. Era el mismo que había herido aquella vez, con la misma cornamenta, el mismo tamaño y una cicatriz en el costado donde lo había alcanzado. Era imposible. No podía estar vivo. Frené en seco, sin apartar la vista del animal, mi corazón martillando en mi pecho. El venado me miró, no como un animal mira a un hombre, sino como si me reconociera, sus ojos oscuros perforando mi alma. Y entonces, sin mover la boca, escuché el susurro de la cueva, un lamento que me heló la sangre. No era tuyo. No esperé más. Aceleré, pasando de largo, sin mirar por el retrovisor, el terror consumiéndome mientras el eco de esa voz resonaba en mi mente. Cuando llegué al rancho, trancé todas las puertas y ventanas, me senté en la sala con la escopeta en las manos, esperando, pero nada pasó. No volví a ver al venado, pero en las mañanas, a veces encontraba huellas en la tierra cerca de la entrada de mi casa, descalzas, largas, retorcidas, un recordatorio siniestro de que algo me había marcado, algo que no me dejaría en paz. Mi nombre es Leonardo Ramírez y tengo 43 años. Siempre he sido aficionado a la cacería, no por deporte, sino por costumbre. Crecí en un rancho en Tamaulipas, donde saber rastrear y cazar significaba la diferencia entre comer bien o pasar hambre. Aunque ahora vivo en la ciudad, todavía me gusta salir al monte de vez en cuando, más por recordar mis raíces que por necesidad. Lo que voy a contarles ocurrió hace unos años, cuando mi hijo Mateo, que entonces tenía 16 años, me acompañó en una de esas salidas. Fue un fin de semana que marcó nuestras vidas para siempre, un infierno que aún me persigue en las noches más oscuras. Decidí llevar a Mateo a un lugar que mi padre y yo frecuentábamos cuando yo tenía su edad, un monte alejado entre cerros y matorrales espesos, donde uno podía caminar kilómetros sin ver a otro ser humano. No era temporada de caza, así que no esperábamos toparnos con nadie. La idea era enseñarle lo básico: rastrear, reconocer huellas, preparar un campamento y, si se presentaba la oportunidad, cazar algún venado o jabalí. Llegamos en la tarde del viernes en mi vieja camioneta, un Ford Lobo que había visto mejores días. Dejamos el vehículo en un claro y caminamos unos 2 kilómetros hasta un punto elevado con buena vista del valle. Allí instalamos el campamento, armamos la tienda y prendimos un pequeño fuego para calentar la cena. La noche cayó rápido, oscura y pesada, con apenas el murmullo del viento y el canto ocasional de algún grillo lejano. Mientras Mateo dormía en la tienda, yo me quedé un rato junto al fuego, limpiando mi rifle, un .308 que había sido mi compañero por años, y disfrutando la tranquilidad del monte. Pero había algo, una sensación incómoda,
Un cosquilleo en la nuca que me susurraba que no estábamos solos. No había ruidos inusuales, ni movimientos entre la maleza, solo esa inquietud que se me metía en el pecho, un presentimiento oscuro que no podía ignorar. Al día siguiente, nos levantamos temprano, el sol apenas asomándose por los cerros, tiñendo el cielo de un gris pálido. Revisé mi rifle y el de Mateo, un Meini 22 que le había prestado para que practicara, y después de un desayuno rápido de tortillas y frijoles, salimos a explorar. A unos 100 metros del campamento, encontramos huellas frescas de venado, un rastro claro que nos llenó de entusiasmo. Comenzamos a seguirlas, pero a los pocos minutos vi algo que me hizo detenerme en seco, un detalle que me heló la sangre. Había otra huella, no de animal, sino una pisada humana. Me agaché a examinarla, mi corazón latiendo con un ritmo frenético. No era nuestra, eso era seguro. La suela tenía un patrón diferente al de nuestras botas, y no era vieja, la tierra aún estaba suelta alrededor, como si alguien hubiera pasado por allí hace apenas unas horas. No dije nada para no alarmar a Mateo, pero me puse alerta, mis sentidos agudizados mientras seguíamos rastreando al venado. De vez en cuando miraba discretamente a nuestro alrededor, buscando cualquier indicio de quién había dejado esa huella. Después de una hora, el rastro del venado se perdió entre los matorrales y decidimos regresar al campamento para almorzar. Pero cuando llegamos, algo no estaba bien, un detalle que me revolvió el estómago. Nuestra tienda estaba abierta. No recordaba haberla dejado así. Siempre me aseguraba de cerrar todo antes de salir. Revisé el interior, mis manos temblando mientras el miedo se colaba bajo mi piel. Nuestras mochilas estaban donde las dejamos, pero algo se sentía fuera de lugar, un desorden sutil que no podía explicar. ¿Moviste algo antes de irnos?, le pregunté a Mateo, mi voz temblando de inquietud. No, papá, respondió, su rostro pálido mientras miraba la tienda con ojos llenos de confusión. No quise asustarlo, así que fingí que todo estaba normal, pero el nudo en mi estómago se apretaba con cada segundo. Comimos en silencio, el aire pesado a nuestro alrededor, y descansamos un rato antes de volver a salir. Esta vez, seguimos otro sendero más al este, pero no encontramos mucho, apenas algunas huellas viejas de jabalí. Cuando el sol empezó a bajar, decidimos regresar, y fue entonces cuando encontramos la piedra, un detalle que me heló la sangre hasta los huesos. No era una piedra cualquiera, era plana y lisa, como las que encuentras en un río, pero aquí no había río cerca. Sobre la piedra, con carbón o algo similar, alguien había dibujado un ojo que parecía mirarnos con una intensidad escalofriante. Mateo se quedó mirándola, frunciendo el ceño, su voz temblando mientras preguntaba: ¿Esto qué es, papá? No respondí de inmediato, mis ojos escudriñando los alrededores, buscando algún indicio de quién la vieja había dejado allí. No sé, dije al fin, mi voz quebrándose mientras el miedo me consumía. Pero no la toques. El camino de vuelta se sintió más largo. El viento soplando fuerte entre los matorrales, un aullido que resonaba como un lamento. La sensación de ser observados era más intensa, un peso que me aplastaba el pecho con cada paso. Cuando llegamos al campamento, encontré algo más que me revolvió el estómago. Mi rifle estaba apoyado contra un árbol, a varios metros de donde lo había dejado. No era posible que lo hubiera movido sin darme cuenta. Siempre lo dejaba junto a mi mochila, nunca tan lejos. Saqué la pistola que llevaba en la cintura, un .38 que siempre cargaba por seguridad, y le hice una seña a Mateo para que entrara a la tienda, mi corazón martillando en mi pecho mientras el terror me consumía. Esa noche no dormí. Me quedé junto al fuego, atento a cualquier ruido, la pistola firme en mi mano, mientras el silencio del monte me envolvía como un manto helado.
A medianoche escuché algo entre la maleza, un sonido que me heló la sangre. Pasos, no de un animal, sino de alguien caminando. Pasos lentos, deliberados, que se acercaban al campamento. Levanté la pistola y apunté en dirección al sonido, mi voz temblando mientras gritaba: «¿Quién anda ahí?». Silencio. Un silencio que perforó el aire como un cuchillo, el viento deteniéndose como si el monte entero contuviera la respiración. Y entonces, un silbido, largo, pausado. No un silbido normal, sino uno que parecía responder a mi voz. Un sonido que resonó en la noche como un lamento siniestro. Mateo se removió dentro de la tienda, su voz temblando mientras susurraba: «¿Papá?». No dije nada, mi cuerpo tenso mientras el silbido se repetía, esta vez más cerca. Un eco que me heló la sangre hasta los huesos. Me puse de pie y caminé despacio hacia la oscuridad, la pistola firme en mi mano, mi respiración acelerada mientras el miedo me consumía. «Muéstrate», murmuré, pero no hubo respuesta, solo el silencio opresivo de la noche. Entonces, vi algo en el suelo, un detalle que me revolvió el estómago. Otra piedra, con el mismo dibujo del ojo, un ojo que parecía mirarme con una intensidad escalofriante. Se me erizó la piel, el terror consumiéndome mientras el eco de ese silbido resonaba en mi mente. Decidí que no valía la pena esperar más. Desperté a Mateo, recogimos lo necesario, y en menos de 5 minutos ya estábamos caminando de vuelta a la camioneta, el monte en completo silencio, salvo por el sonido de nuestras pisadas. Pero cuando ya estábamos cerca del vehículo, justo cuando pensábamos que todo había quedado atrás, ocurrió lo peor. Algo cayó al suelo frente a nosotros, un golpe seco que me heló la sangre. Era otra piedra, con otro ojo dibujado, pero esta vez el dibujo estaba fresco, como si alguien lo hubiera hecho en ese instante. No esperamos más. Corrimos los últimos metros, subimos a la camioneta y salimos de allí sin mirar atrás, el motor rugiendo en la noche mientras el terror nos consumía. Nunca supe quién o qué jugó con nosotros esa noche. No creo en cosas paranormales, pero tampoco creo en coincidencias. A veces me pregunto qué habría pasado si nos hubiéramos quedado, pero algo dentro de mí me dice que es mejor no saberlo. Manejé sin detenerme hasta que vi las primeras luces de un poblado, una ranchería con unas cuantas casas desperdigadas y un par de tiendas pequeñas. Fue suficiente para que me sintiera seguro. Me estacioné frente a una miscelánea, apagué el motor y me quedé unos segundos con las manos en el volante intentando calmar mi respiración. Mateo estaba callado, su mirada fija en el parabrisas, su voz temblando mientras preguntaba: «¿Qué fue eso, papá?». Negué con la cabeza, incapaz de responder, el terror aún consumiéndome mientras el eco de ese silbido resonaba en mi mente. «No sé», murmuré, pero alguien estaba ahí. Entramos a la tienda para comprar algo de tomar y preguntar si alguien más había estado en el monte esos días. Detrás del mostrador, un señor mayor nos atendió con una mirada desconfiada. «Disculpe», dije, mi voz temblando mientras el miedo aún me consumía. «¿Sabe si hay más gente acampando por allá arriba?». El hombre frunció el ceño, sus ojos oscuros escudriñándome con desconfianza. «¿Dónde?». «En el cerro, como a 2 kilómetros del camino», respondí. Sacudió la cabeza, su voz grave resonando como un presagio. «No, nadie sube para allá». «Mi nombre es Daniel Torres y tengo 55 años. He cazado desde que tengo memoria. Mi padre me enseñó cuando era niño, igual que su padre a él. Siempre he sido cuidadoso, respetuoso con la naturaleza y con las reglas no escritas del monte. Sé leer rastros, distinguir sonidos y moverme sin ser visto, como un susurro entre los árboles. Pero esa noche, en la Sierra de Ánimas,
Aprendí que hay cosas en el monte que no pueden explicarse con lógica, cosas que te atrapan y no te sueltan. Un terror que aún me persigue en las noches más oscuras. Todo comenzó cuando mi primo Óscar, de 48 años, me habló de un nuevo sitio para cazar. Decía que un conocido suyo había encontrado rastros de venados grandes en la Sierra de Ánimas, una zona de la que había escuchado hablar, pero donde nunca había cazado. No era un lugar popular. Las veredas no estaban bien marcadas, y se decía que la gente del pueblo evitaba internarse demasiado, susurrando historias de desaparecidos y sombras que acechaban entre los árboles. No creí en los cuentos, ni en las advertencias veladas de los viejos. Pensé que solo eran supersticiones para asustar a los incautos. Óscar estaba emocionado, y su entusiasmo me convenció. «Vamos, Dani, ¿qué puede salir mal?», dijo, con una sonrisa que ahora sé que era un mal augurio. Salí solo al amanecer, con mi rifle, un .270 que había sido mi compañero por años, una mochila con lo necesario para pasar la noche y mi linterna, una Fénix de alto alcance que nunca me fallaba. Manejé hasta donde el camino lo permitió, un sendero de terracería que serpenteaba entre cerros escarpados, y caminé varias horas hasta internarme en la sierra, el sol apenas asomándose por el horizonte, tiñendo el cielo de un gris pálido que contrastaba con el verde oscuro de los árboles. No encontré muchas señales de caza al principio, pero al mediodía descubrí huellas frescas cerca de un arroyo seco, un rastro claro que me llenó de esperanza. Decidí seguirlas, el aire fresco de la sierra colándose bajo mi chamarra mientras el sudor me corría por la frente. Cuando me di cuenta, el sol ya estaba bajando, un disco naranja que se hundía detrás de los cerros, proyectando sombras largas y retorcidas que parecían moverse solas. No había disparado, ni visto ningún venado, pero estaba seguro de que con paciencia lo lograría. Marqué el camino con cinta naranja en las ramas, como siempre hacía, y busqué un lugar donde acampar. Encontré un claro con buena visibilidad, rodeado de pinos altos que se alzaban como centinelas oscuros, y encendí un pequeño fuego, el crepitar de las llamas rompiendo el silencio opresivo del bosque. Pero había algo raro. El silencio se sentía más pesado de lo normal, un mutismo que me aplastaba el pecho con cada respiración. Cené un poco de carne seca y tomé agua, el fuego proyectando sombras que danzaban como espectros en los árboles. Cuando la oscuridad cayó por completo, encendí mi linterna y di un último recorrido corto antes de dormir, un hábito que nunca abandonaba. Fue entonces cuando lo vi, un detalle que me heló la sangre hasta los huesos. A unos 10 metros de mi campamento, en un árbol grueso, había algo tallado en la corteza. Me acerqué, la luz de la linterna iluminando las palabras con un brillo siniestro. No estás solo. Era un grabado antiguo, la madera ya cicatrizada alrededor de las letras, pero su mensaje me perforó el alma como un cuchillo helado. No le di mucha importancia, o al menos intenté no dársela. Quizá un cazador anterior lo dejó allí, un mensaje para asustar a los novatos. Sin embargo, al volver al fuego sentí una incomodidad en el pecho, un presentimiento oscuro que no podía ignorar. Pese a todo, me acosté y traté de dormir, el rifle a mi lado, mi respiración acelerada mientras el silencio del bosque me envolvía como un manto helado. No sé cuánto tiempo pasó antes de que un ruido me despertara, un crujido en la maleza que resonó como un trueno en la noche. Me quedé inmóvil, con la mano en el rifle, escuchando con atención. Escuché de nuevo, pasos, lentos, calculados, un eco que me heló la sangre hasta los huesos. Apunté con la linterna, pero no vi nada, solo árboles y sombras que danzaban bajo la luz. Me levanté, revisé los alrededores, mis pasos temblando mientras el miedo se colaba bajo mi piel. No encontré huellas frescas, pero el terror no se iba. Decidí marcar el árbol con la inscripción en mi GPS
y moverme al amanecer. Algo en mi instinto me susurraba que debía irme de allí. Al día siguiente, deshice mi campamento con manos temblorosas, apagando el fuego con tierra, y empecé a regresar, siguiendo el camino que había marcado. Pero después de una hora de caminar, noté algo extraño, un detalle que me revolvió el estómago. Los árboles que debía reconocer no estaban, o peor aún, había otros que no recordaba, como si el bosque hubiera cambiado durante la noche. Y entonces lo vi, otro mensaje tallado en otro tronco, un mensaje que me heló la sangre. Vete. Me detuve, revisé el GPS y confirmé que iba en la dirección correcta, o eso parecía, pero cada paso que daba me sumía más en la confusión. Un laberinto de árboles que parecía cerrarse a mi alrededor. Media hora después, otro mensaje, uno que me perforó el alma. No lo mires. El bosque se sentía más denso, más callado. El aire olía raro, a humedad rancia, un hedor que me revolvió el estómago. Empecé a acelerar el paso. La cinta naranja que dejé el día anterior ya no estaba, como si el viento la hubiera arrancado o alguien la hubiera quitado. Un tronco caído bloqueaba el sendero, y cuando lo rodeé, encontré otro mensaje en la corteza de un árbol. Un mensaje que me heló la sangre hasta los huesos. Demasiado tarde. El miedo se me metió en los huesos. Un terror primitivo que me consumió mientras el bosque parecía susurrar mi destino. Entonces, en mi visión periférica lo vi, entre los árboles. Algo alto, muy alto. Una sombra inmóvil que no pude distinguir. Mi cuerpo se tensó, recordando el mensaje. No lo mires. Traté de ignorarlo y seguí caminando, pero la sensación de ser observado me hizo sudar frío. Un peso que me aplastaba el pecho con cada paso. Avancé con el rifle listo, cada pocos metros encontrando nuevas marcas en los árboles. Mensajes que parecían escritos para mí. No respires. Mi respiración se agitó, el terror consumiéndome mientras el bosque me envolvía como un manto helado. Muévete lento, decía otro mensaje, y lo hice, mis pasos temblando mientras el miedo me consumía. El bosque me estaba hablando, o alguien, en algún momento, dejó esas advertencias para quien se perdiera allí. No sé cuánto tiempo pasó. Caminé hasta que la luz del sol empezó a desaparecer, mis piernas cansadas, pero no me detuve, sintiendo que si me quedaba quieto algo me alcanzaría. Y entonces, el último mensaje apareció frente a mí, en un tronco ancho con la madera aún fresca. No des el siguiente paso. Me frené en seco, mi corazón martillando en mi pecho mientras el terror me consumía. El suelo frente a mí se veía normal, pero noté que la tierra estaba más suelta, un detalle que me heló la sangre. Con un palo, la removí, y lo que vi me revolvió el estómago. Era una trampa, un hoyo profundo cubierto con ramas y hojas secas. Si hubiera avanzado sin leer la advertencia, habría caído, un abismo que me habría tragado sin piedad. El bosque me estaba ayudando, o alguien quería que siguiera vivo para algo peor. No esperé a averiguarlo. Seguí caminando, el sol hundiéndose detrás de los cerros, la oscuridad envolviéndome como un manto helado. Caminé hasta que al anochecer reconocí el camino de regreso, un sendero que llevaba a mi camioneta. Cuando llegué sentí un alivio tan grande que casi me arrodillé, mis manos temblando mientras el terror aún me consumía. No miré atrás. No sé quién o qué dejó esos mensajes. Solo sé que esa noche en la Sierra de Ánimas, algo me vio, algo me advirtió, y desde entonces jamás he vuelto a cazar en un lugar que no conozca bien. Manejé sin mirar por el retrovisor, sintiendo que si lo hacía, vería algo parado en medio del camino, algo que no quería ver. No respiré tranquilo hasta que vi las primeras casas del pueblo, un alivio que me permitió soltar el aire que había estado conteniendo.
Paré en la gasolinera para llenar el tanque y comprar algo de tomar, mis manos temblando mientras el eco de esos mensajes resonaba en mi mente. El despachador, un señor viejo de nombre Don Aurelio, me vio la cara y frunció el ceño. ¿Todo bien, compa?, preguntó, limpiándose las manos en un trapo. Quise decirle que sí, pero lo único que salió fue: me perdí en la sierra. Aurelio dejó el trapo sobre un barril de metal y me estudió con la mirada, sus ojos oscuros cargados de una seriedad que me heló la sangre. ¿Dónde? En la Sierra de Ánimas, respondí, mi voz temblando mientras el miedo aún me consumía. El viejo resopló y negó con la cabeza, su voz grave resonando como un presagio. Mala idea. Mi nombre es Javier Mendoza y tengo 49 años. Llevo casi 25 años cazando en los cerros de Durango, un lugar donde el monte es tan vasto como implacable. Mi padre me enseñó todo lo que sé: cómo rastrear huellas, distinguir el crujido de una rama normal del que hace algo que se mueve, y sobre todo, cómo respetar la sierra, porque allá arriba, en la soledad de los montes, hay cosas que no se pueden explicar con lógica, pero que es mejor no ignorar. Desde que las cámaras trampa se hicieron más accesibles, empecé a usarlas para rastrear presas antes de cazar. Son útiles para saber en qué zona se mueven los venados y jabalíes. Coloco varias en diferentes puntos y después reviso las memorias cuando vuelvo a la cabaña donde me quedo. Nunca me habían dado un susto, hasta aquella vez, un fin de semana que marcó mi vida para siempre. Todo comenzó cuando subí solo a la sierra. Mi compadre Arturo, de 46 años, me iba a acompañar, pero se enfermó a última hora, una fiebre que lo dejó postrado en cama. No me preocupé mucho. Estaba acostumbrado a la soledad del monte, y entre mi rifle, un .30-30 que había sido mi compañero por años, un machete, y mi experiencia, no había mucho que temer. Llegué a mi cabaña antes de que anocheciera, una construcción sencilla de madera con un catre, una mesa y una estufa de gas, ubicada en un claro pequeño rodeado de pinos altos que se extendían hasta donde la vista se perdía, sus ramas proyectando sombras que parecían moverse solas bajo la luz del crepúsculo. Esa noche, después de instalarme, coloqué 2 cámaras trampa, una en un árbol cerca del arroyo, donde los venados solían beber, y otra en un sendero que los animales usaban con frecuencia. Cené un poco de frijoles con tortillas, el crepitar del fuego rompiendo el silencio opresivo del bosque, y me dormí temprano, esperando empezar la caza al amanecer. El aire estaba frío, un frío que se colaba bajo mi chamarra como un susurro helado, pero el cansancio del viaje me venció y caí en un sueño profundo, ajeno a lo que me esperaba. Al día siguiente pasé la mañana explorando, mis pasos silenciosos mientras el sol se alzaba lentamente, tiñendo el cielo de un naranja pálido que contrastaba con el gris de los cerros. No vi rastros frescos, así que volví a la cabaña al mediodía, el hambre apretándome el estómago. Aproveché para revisar las cámaras, un ritual que siempre me emocionaba. Ver las imágenes de los animales en su hábitat natural era como leer un libro secreto del monte. Saqué la memoria de la primera cámara y la puse en mi laptop, un equipo viejo que apenas funcionaba, pero que cumplía su propósito. Como esperaba, había algunas imágenes, venados y tejones rondando el arroyo, sus ojos brillando bajo el flash de la cámara, un espectáculo que me llenó de esperanza. Luego pasé a la segunda cámara, la del sendero. Las primeras fotos eran normales, un par de coyotes, un mapache curioso husmeando entre las hojas, pero cuando llegué a las últimas imágenes, mi mundo se derrumbó. La primera me heló la sangre. Era una foto de mí mismo, acostado en el catre dentro de la cabaña, la luz de la estufa de gas iluminando el interior con un brillo tenue. Mi rostro estaba relajado, mis ojos cerrados, ajeno a lo que me rodeaba. Mi corazón se aceleró, un terror primitivo consumiéndome mientras pasaba a la siguiente imagen,
mis manos temblando sobre el teclado. La segunda foto era aún más escalofriante. La lámpara estaba apagada, la imagen más oscura, pero aún se distinguía mi silueta durmiendo, mi cuerpo inmóvil bajo la manta. La tercera foto me hizo retroceder, un grito ahogado escapando de mi garganta. Apenas visible entre las sombras del bosque detrás de la cabaña, había algo, 2 puntos blancos que reflejaban la luz de la luna. Ojos, ojos que me observaban desde la oscuridad. Alguien o algo había estado allí, mirándome mientras dormía. Un acechador silencioso que había capturado mi vulnerabilidad en una imagen que me perforó el alma. Mi primer instinto fue agarrar el rifle, mis manos temblando mientras el terror me consumía. Salí de la cabaña con el arma en alto, inspeccionando a mi alrededor, mi respiración acelerada mientras el silencio del bosque me envolvía como un manto helado. No había señales de nadie. Todo estaba en calma, salvo por el viento moviendo las ramas, un susurro que resonaba como un lamento. ¿Quién demonios había estado ahí? ¿Un cazador perdido? ¿Un loco viviendo en el monte? Regresé adentro, aseguré la puerta con un tronco y revisé las imágenes de nuevo, buscando alguna pista, pero no había nada más. Solo esas 3 fotos que me helaron la sangre hasta los huesos. Decidí no quedarme otra noche. El terror me consumía. Un presentimiento oscuro que me susurraba que no estaba a salvo. Guardé mis cosas lo más rápido que pude, mis manos temblando mientras el eco de esos ojos brillando en la oscuridad resonaba en mi mente. Pero antes de salir, algo me hizo detenerme, un detalle que me revolvió el estómago. Me acerqué a la ventana desde donde tomaron la foto, una ventana pequeña que daba al bosque, y miré hacia afuera. El suelo estaba revuelto, como si alguien hubiera estado allí un buen rato, pero lo que me heló la sangre fue otra cosa. Sobre la madera, justo en el marco de la ventana, había marcas, no de manos, sino de garras, arañazos profundos que parecían hechos por algo inhumano. Me largué de ahí sin mirar atrás, el rifle en una mano, la mochila en la otra, mis pasos acelerados mientras el bosque parecía cerrarse a mi alrededor. Manejé de regreso al pueblo con la mandíbula apretada y los nudillos blancos sobre el volante, cada sombra en el camino pareciendo moverse entre los árboles. Un acechador silence. Sorry about that. Something didn't go as planned. Please try again. And if you're still seeing this message, go ahead and restart the app. Si has llegado hasta el final de estos relatos escalofriantes, te felicitamos por tu valentía. Pero el terror no termina aquí. En Sombras de la Noche, cada historia es un viaje a lo más oscuro de lo desconocido. Y queremos que formes parte de esta comunidad de amantes del miedo. ¿Te atreves a compartir tus propias experiencias? Si alguna vez has sentido el frío del monte susurrarte al oído, o has visto sombras que no deberían estar allí, envíanos tu relato para que lo compartamos con el mundo. Suscríbete al canal para no perderte ni un solo video. Cada viernes a las 8 St. Cecilia p.m., hora de México, una nueva historia te espera para helarte la sangre. Activa la campanita, deja un comentario con tu historia favorita o cuéntanos desde dónde nos escuchas. ¿Qué te pareció Sombras en la Sierra del Diablo? ¿Sentiste el miedo de estos cazadores? Nos vemos en el próximo video, donde la oscuridad seguirá acechando. No te lo pierdas. La Sierra del Diablo guarda secretos que ningún cazador debería despertar. Alejandro, Santiago, Víctor, Gabriel, Leonardo, Daniel y Javier lo aprendieron a la manera más aterradora. En el monte no siempre eres el cazador. A veces eres la presa. Cada huella, cada susurro, cada sombra que se mueve entre los árboles es un recordatorio de que hay cosas que no nos pertenecen. Presencias antiguas que acechan en la penumbra, esperando a los incautos que se atreven a perturbar su descanso. Estos hombres regresaron para contar sus historias, pero el miedo nunca los dejó. Aún en la seguridad de sus hogares, el eco de esos pasos, esos silbidos, esos mensajes tallados en la madera,
Los persigue como un lamento eterno. La próxima vez que camines por un bosque, recuerda, no estás solo. La oscuridad siempre tiene ojos, y el monte siempre tiene un precio. ¿Te atreverás a regresar a la Sierra del Diablo? Tal vez algún día escuches tu propio relato susurrado entre los árboles.